Hola, soy Elida Naya y les doy la bienvenida al Congreso Crianza y Educación Humanizada. Hoy tengo el placer de presentarles a Mabel Sánchez Sánchez, bogotana, colombiana, hispanoamericana. Es madre educadora en casa, ingeniera, fundadora de la red Conocimundo y cofundadora del programa Vida sin Cole Radio, mediadora cultural y gestora de proyectos patrimoniales para familias que educan en el hogar. Bienvenida, Mabel. Bueno, muy buenas tardes, Elida. Gracias por esta invitación. Yo me siento honrada por tenerme en cuenta en este congreso que estás haciendo tan importante y tan necesario en un momento donde estamos reevaluando, pensando la educación de nuestros hijos, la crianza que estamos llevando a cabo, las familias con niños muy pequeños y también las que tenemos ya adolescentes. Entonces, sí, este esfuerzo que estás haciendo es en beneficio de todos y sí te lo agradezco muchísimo. No, por favor, Mabel, de verdad, muchísimas gracias a vos por participar, por sumarte a esta propuesta, porque bueno, tenés algo para compartirnos que para mí es muy importante y que creo que también todos tendríamos que conocer la importancia que tiene la cultura, ¿no? Dentro de nuestra crianza y de nuestra educación y de nuestro futuro. Sí, sí, yo creo que definitivamente el valor cultural dentro de la crianza y el conocimiento de la cultura que es nuestra y nuestro valor patrimonial hace parte integral de la formación de nuestros hijos. Nosotros de todas maneras siempre estamos transmitiendo valores culturales aun cuando no nos demos cuenta. Y estamos transmitiendo valores patrimoniales aun cuando no seamos conscientes de eso. Dentro del patrimonio que le pasamos a nuestros hijos está la receta nuestra, la receta que era de la abuelita y a su vez la abuelita la heredó de la otra abuelita. El cariño por los tejidos que nos heredaron o cuando nuestros hijos aprenden a tejer frente a las cosas que también nos enseñaron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. De manera que tenemos un montón de conocimiento y de saber patrimonial que es inmenso, que es gigante. Uno no se da cuenta que la cultura y el patrimonio es algo que nos engloba, que nos cobija, que nos hace ser lo que somos, que nos da identidad. Y a veces no lo apreciamos, no le damos valor, simplemente porque la vida es rápida, porque hay unas exigencias económicas a veces en torno a las familias, a los papás, porque también hay un bombardeo cultural desde un montón de plataformas y de cosas que no necesariamente tienen nuestros mismos intereses como familias que educamos en casa, pero pues ellos tienen sus intereses y van diciendo lo que les parece y uno no se detiene a reevaluar, a decir, bueno, eso que están diciendo sí me sirve, sí me conviene, sí le conviene a mis hijos. En esos afanes uno se convierte en una especie de consumidor silencioso, sin revisar, y en esa falta de revisión es cuando uno, llamémoslo así, peca porque ya no se olvida de lo que es, deja de transmitir el valor cultural y al abandonar eso, entonces es cuando tenemos una serie de choques impresionantes. Choques en la identidad, choques en la crianza, choques porque nosotros sí traemos una tradición en la crianza. La tradición de modo alguno es un obstáculo para la crianza, es un apoyo. Eh, Definitivamente estamos de acuerdo en que no está bien que si mi papá o mi mamá o mi abuelo era de mal genio, inclusive violento, tenemos que transmitir esas cosas. No, no. Pero, de todas maneras, todo el apoyo patrimonial y cultural que nos viene desde hace siglos, sí lo podemos utilizar en favor de nuestra crianza. Por ejemplo, los trabalenguas. ¿Tú te sabes algún trabalenguas que te lo enseñó tu abuelita y a su vez la abuelita de la otra abuelita? Aquí es muy popular el R con R cigarro, R con R barril. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril. Y Mirá, se lo, sí, se lo, tenemos una muy parecida acá. se lo hemos dado a nuestros hijos para cuando necesitan y tienen dificultades con la letra R. O sea, que no sé. Tal cual.
Entonces, esa tradición es un apoyo para la crianza, es un apoyo para la educación, es un apoyo no solamente en esos aspectos, sino un apoyo en la identidad. Cuando los chicos llegan a la adolescencia y no saben quiénes son, esto comienza a ponerse complicado. O sea, si tú no sabes y no tienes claras las bases de tu identidad, patinas. Eres presa fácil de cualquier vendedor que viene y te dice, no, es que tú eres esto, no, es que tú eres aquello. Y ni qué hablar de otros problemas realmente sociales y dramáticos que se abren precisamente por una falta de identidad sólida y cimentada efectivamente como debe ser. Entonces, sí, el patrimonio y la cultura son un apoyo importante en la educación y en la crianza. Este ejemplo que yo te acabo de dar es un hito de, de, de un trabalenguas, pero estamos llenos de eso. Yo no sé, en Argentina tú dices que hay otro parecido, pero pues estamos impregnados de ese amor cultural y patrimonial que siempre nos cobija. Entonces, además que los recuerdos, ¿no? No sé tú qué recuerdos tengas por ahí de tu No, crianza. sí, es que también se me ocurre, hay mucho, digamos, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es el tema de la música, todo lo que es la música que uno a veces compartió con la familia y que a mí me vienen muy lindos recuerdos realmente de los momentos en que cantábamos en familia, no solamente en cumpleaños, sino en reuniones, cuando alguna de mis tías agarraba la guitarra y empezaban a cantar. Y eso creo que es justamente parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, y que me han transmitido, bueno, mis abuelas que tocaban el piano y que cantaban, y mis tías, y así, bueno, va siguiendo, ¿no? Y uno lo va pasando justamente. Imagínate, nada más la guitarra, que yo sepa, es difícil que tú entres a un hogar hispanoamericano o español y no haya ahí una guitarra. O sea, en toda la hispanosfera hay una guitarra en cada casa. Difícilmente no hay. Sí, puede suceder, pero en casi todas las casas la guitarra nos une. Sí, Sí. sí, sí. Eh, Yo creo que ponele que sacamos la casa de la ecuación, pero no podríamos decir que hay una familia sin una guitarra, o sea, familia ampliada más allá de las casas. Creo que ahí sí sería difícil encontrar alguna familia que no tenga, digamos, desde el abuelo, los tíos, los primos, que no tengamos una guitarra, tal cual como decís. Tal cual, o sea, y la guitarra además se nos da bien. Como hemos visto que el abuelo tocaba, que el bisabuelo, que están siempre en los relatos, en las cosas familiares, eh, no falta el comentario en algún momento donde una tía dice, ay, mire cómo toca el niño, la niña, y me acuerda de su abuelo o de mi tío tal, que también tocaba muy bien la guitarra. O sea, pasa de una generación a otra, pero así llevamos siglos. Por lo menos llevamos 500 años con esa guitarra uniéndonos. Entonces la guitarra nos lleva a todas partes con todas las variaciones culturales de la guitarra. Nada más por ahí, que se volvió más grande, más pequeña y todos los instrumentos de cuerda. Eh, que Sabes ahí, que escucharte esto de, bueno, de las variaciones, un poco preguntarte esto de, bueno, dentro de las distintas regiones somos tan distintos, ¿no? Los hispanohablantes somos, o sea, somos tan diferentes porque de repente ahora, hablando con vos, viene la idea de todo lo que tenemos en común, ¿no? precisamente es una de nuestras grandes ventajas y es la pregunta, ¿realmente somos tan distintos? O sea, llega uno a Argentina, habla el mismo idioma, tiene cosas en común, tiene la guitarra, tiene dichos, versos, trabalenguas, comidas parecidas, construcciones parecidas, una idiosincrasia parecida, unos valores sociales parecidos. Entonces, ¿somos distintos? No somos distintos.
Pues lo mismo sucede con algunas variaciones regionales, pero igual que sucede entre las personas que están, por ejemplo, allá en Córdoba y en Mendoza, pues tienen algunas diferencias, o en la provincia de Buenos Aires, pues sí, en todas partes hay regiones. Es como si nosotros fuéramos simplemente un pueblo gigante con unas diferencias regionales y cada vez más anecdóticas en lo particular a medida que uno se acerca más a un municipio o a una ciudad un poco más pequeña, pero eso sucede en todas partes. Sin embargo, somos los mismos. Nunca sentimos realmente el cruce de una frontera. O sea, para nada. Si tú hablas con alguien de España, tampoco sientes que estés hablando con una persona diferente. No, somos lo mismo. No, yo creería que la respuesta a eso es una única. No somos diferentes. Los hispanos somos uno solo. Y eso es una ventaja. Se podría decir que nos une la cultura. La cultura nos une, el patrimonio nos une el idioma, nos une la historia, nos une la alegría. Somos alegres. Uno a veces dice, no, es que los colombianos somos alegres, pero tú llegas a Perú y son igual de alegres. Si vas a compartir con personas de Bolivia, son igual de alegres. Si llegas a Argentina, hay chistes por un lado y por otro. Y si compartes con españoles, el asunto no cambia. Entonces, ¿dónde está? Totalmente. Es que es muy cierto, es así. Entonces, ¿cuál es nuestra ventaja? Y yo creo que las familias que educamos en casa necesitamos hacer uso de esta ventaja. Somos 670 millones de hispanohablantes y nuestros hijos están frente a ese universo, frente en un mundo globalizado. ¿Cómo no vamos a aprovechar esa ventaja? Sí, 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 sí. Realmente qué gran ventaja, y cuando lo comentás así y uno toma dimensión de la cantidad de, digamos, de vínculos que se pueden generar, de relaciones que se pueden llegar a lograr, es ilimitado realmente, ¿no? Es ilimitado. Bueno, yo no sé si, quién sabe el ilimitado, pues de pronto sí ilimitado, porque de aquí a que tú agotes todas las posibilidades se te va la vida, o sea. No, claro. Claro, pero las oportunidades, digamos, como que uno cuando lo contás así siente que realmente no tenemos un límite geográfico, y que fuera de, en mi caso de Argentina, puedo relacionarme con una facilidad con un montón de otras personas que comparten, ¿no?, el habla hispana. Y lo hemos comprobado, Elida. Mira que en Conocimundo hay personas de Bolivia, se nos han unido personas de Perú, de Chile, argentinos que últimamente estamos muy amigos, compartiendo para arriba y para abajo. Entonces, uno dice, nos ha, en este conocernos, porque es, ¿cuál es la sensación que yo tengo? Que no sabíamos que teníamos unos pares, unos iguales, tan iguales, más allá de las fronteras. El confinamiento nos trajo este inmenso regalo. Lejos de estar uno que dice aislado, nos hemos acercado, conocido. Entonces, para tú conocer al otro, pues inmediatamente comienzas a ver, ya no comienzas a ver, por ejemplo, la particularidad tuya geográfica de tu pedacito que te tocó de los Andes. Porque si estás hablando con personas de otros países, pues te das cuenta que es que los Andes llegan hasta Venezuela y recorren todo el cono sur. Entonces hay unos Andes argentinos, hay unos chilenos, hay unos peruanos, hay unos bolivianos. ¡Ay, qué maravilla! Tenemos una geografía común. Además, los Andes son nuestros. La geografía te confirma todo el tiempo que somos uno solo, ¿sí? Y que es el momento de avanzar en esas y superar esos tabiques que pues realmente son imaginarios, porque en una hispanosfera recorrida a pie,
eso no existe, o sea, son los tabiques, las diferencias son imaginarias, es imaginario. ¿Sabés qué, Mabel? Tengo para hacerte dos preguntas que no quiero pasar por alto. Una es, bueno, ¿cómo ayuda a nuestros hijos todo este abanico de personas hispanohablantes que estamos, como lo acabas de mencionar, cómo, digamos, les facilita en lo que es crianza y educación? Y la segunda, me encantaría que cuentes sobre Conocimundo. Con mucho gusto. Bueno, ¿cómo nos ayuda? Tú imagínate nuestra generación, las generaciones anteriores, por lo menos de 200 años para acá, que fuimos criados y educados en una especie de esfera, de pequeño mundo, donde tú solamente mirabas hacia tu interior. Colonizado eso y lleno de un montón de problemas regionales, porque cuando hemos mirado últimamente nuestras historias y son además muy parecidas, Colombia tiene guerras civiles los últimos 200 años, intestinas además. Pero tú vas a ver a Bolivia y pasó lo mismo en Perú, pasa lo mismo en Chile, pasa lo mismo en Argentina. Tal cual. Caramba, llevamos 200 años de mirarnos, de mirar hacia adentro y de mirar únicamente historias de guerras y de cosas dolorosas. Sin embargo, el mundo de nuestros hijos es otro. El mundo de nuestros hijos, como se está abriendo, definitivamente es un mundo más universalizado, donde necesariamente tienes que mirar más allá de las fronteras, donde tienes que relacionarte con personas de otros países, porque son los requerimientos actuales. Entonces, cuando tus hijos aprenden esas competencias interculturales, aprenden a sentirse ciudadanos, por lo menos de medio mundo, o sea, y el otro medio aprende español, porque lo están haciendo, como te decía en el caso de los chinos, que están estudiando español en sus currículos. Es importante para ellos aprender español y relacionarse bien con nosotros. Lo ponen, lo exigen en los colegios. Entonces, nuestros hijos realmente pueden no solamente ampliar el panorama educativo, amplían el panorama cultural, amplían la capacidad cognitiva. Es un reto cuando tú tienes que aprender a relacionarte con otro de otro lado, a saber sus particularidades, a conocer y a memorizar, además que aquí el maíz se llama aquí de esta manera, en otro lugar se llama elote, en este otro. Entonces, inmediatamente todo el andamiaje cerebral se da gusto. Hemos tenido la inmensa dicha de experimentar entre todos esa expansión en nuestros conocimientos, en la cultura, en el cariño, porque hay una cosa que nos han dicho desde nuestras antiguas cajitas, y es que qué problema que seamos tan alegres. Por lo menos acá, o sea, yo hablo aquí de nuestra particularidad, donde hemos tenido una cultura festiva muy grande, y siempre, pues, qué problema que seas tan alegre, qué problema que te rías de todo, porque no eres productivo, porque no esto, porque no aquello, y abres las fronteras y te das cuenta que hay un montón de gente toda muy feliz. Eso te da solidez emocional, saber que no eres un raro, saber que no eres... Desde ya que no, porque acá pasa lo mismo. ¿Sí? Saber que hoy, hombre, fresco, que puedo ir por el mundo y puedo ser feliz, puedo hablar de mis creencias y de mis valores, y no voy a ser el raro, y no voy a ser el distinto, y ¿cómo así? Estamos aquí. Y si tú llegas y dices palabras en español y resulta que están impregnadas en todas partes, en Estados Unidos también, están llenos de palabras que reflejan su origen hispano, aun cuando hoy tengan una serie de historias diferentes.
tú dices San Diego, Los Ángeles, Colorado, eso es de origen hispano. O sea, ¿sí? De alguna manera estás tocando en todas partes algo con lo que tú te puedes relacionar con propiedad, y ese mundo es un mundo seguro culturalmente para nuestros hijos. No van a patinar porque es su origen, también les pertenece. Amén de las inmensas garantías que hay cuando tú llegas donde hay otro hispano, te relacionas mejor. Ven, vamos a hablar con estos, seguramente nosotros no siempre estaremos en esta situación de quietud actual. En algún momento van a comenzar las posibilidades de movernos, de desplazarnos, pero cuando eso suceda, nuestros hijos ya estarán preparados, ya sabrán hacerlo. Ah, sí, verdad, no, es que será anecdótico inclusive que nos hayamos relacionado primero a través de pantallas y luego las realidades serán otras. Pero definitivamente sí, nuestros hijos tienen una inmensa riqueza. Hay otra cosa, y es el rescate de nuestro patrimonio cultural académico. Siempre, si tú recuerdas a tus abuelitos, sabían mucho. Sabían de cultura griega, sabían de los romanos, sabían de historia, sabían de literatura universal. Siempre fuimos inclinados al conocimiento. Está en nosotros, nos gusta saber, somos curiosos. No solamente seres productivos, sino curiosos. Y ese amor al conocimiento, a la ciencia, al arte, a la filosofía, también es nuestro. Y ese rescate, en este momento, cuando tú llegas, no, es que allá en Argentina están leyendo mucho de este tema. No, espérate, vamos a actualizarnos, a ver qué es esto. Eso te obliga, te pone el reto de mejorar tus conocimientos y tus competencias, necesariamente. Entonces, eso es un poco de las ventajas que tenemos, y la primera, que a mí sí me parece impresionante, es que nuestros hijos pueden hablar con 670 millones de personas, posibilidades de aprendizaje, de universidades, de cursos, de negocios cuando hagan sus vidas. Hay que pensar un poco más allá. Es un reto, pero se nos abren las posibilidades. Totalmente. Y bueno, tú me dices de Conocimundo. Sí, por favor, que quiero que cuentes todo lo que es Conocimundo, porque es la verdad que a mí me parece maravilloso todo lo que estás haciendo. Sí, bien. Conocimundo es una propuesta de educación en casa que tiene precisamente como pilar el conocimiento patrimonial y cultural, y también el rescate de nuestro valor escondido. Llegamos a un punto acá, por lo menos, siempre hablo es de nuestra particularidad, porque pues esas particularidades nos llevaron a generar unas nuevas propuestas en respuesta a suplir nuestras necesidades, donde por múltiples razones los niños en los sistemas oficiales se fueron viendo reducidos en sus contenidos. En algún momento nos puso tristes que todas las propuestas y todas las posibilidades de creatividad, de arte, se fueran viendo cada vez más reducidas. O sea, ya no había tanto clase de manualidades, después clase de arte no había tampoco, clase de literatura pues tampoco hubo mucho, la clase de historia fue desapareciendo. Entonces hubo todo un detrimento en los contenidos, pero eso también es cultura. Eso también es cultura. Todos los conocimientos hacen parte de la cultura. Entonces nos vimos frente a una deforestación cultural muy triste, porque nosotros no podemos ni pensar
que nuestros hijos reciban menos de lo que nosotros recibimos, si se supone que vamos avanzando? ¿Mm? Entonces, en Conocimundo, ¿qué hicimos? Pues nos propusimos inicialmente recuperar esas cosas. La propuesta de Conocimundo sí la inicié yo a raíz de una experiencia muy bonita que tuvimos de la mano del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural acá en Bogotá, con un programa que se llama Civinautas, y en la particularidad con las familias que educamos en casa. Al empezar el confinamiento, nosotros fuimos capaces de prolongar y de hacer una serie de actividades que antes estaban pensadas para recorrer la ciudad y conocer patrimonio y vivir el patrimonio, pero dadas las circunstancias nos tocó vivirlas desde las casas. Pero desde las casas también fuimos capaces de generar muchas cosas muy, muy bonitas para que nuestros hijos aprendieran de patrimonio. De modo que en algún punto nuestros niños, en una de las actividades tuvimos que hacer un mapa, una cartografía social. Y bueno, pues vamos a hacer una cartografía de nuestro territorio, alrededor nuestro. Bueno, en medio de hacer los mapas, obviamente pues, está en el imaginario colectivo el tema del mapa pirata. O sea, muchos niños terminaron de hacer mapas y bueno, el pirata. Y la pregunta del millón: ¿existieron los piratas? Porque todos hemos visto películas de piratas, pero ¿existieron? A raíz de eso, de esa pregunta detonante de nuestros niños y del grupo con el que estábamos, bueno, vamos a averiguar, porque lo que tú no conoces, lo investigas, y esa es la inmensa ventaja que tenemos las familias que educamos en casa, que vamos investigando en grupo, acompañamos a nuestros hijos también en esa resolver esas preguntas, y nos dimos cuenta del fascinante mundo de los piratas, pero más allá de los piratas, de las batallas épicas que hubo en el periodo virreinal en la defensa del territorio del virreinato. A raíz de eso, encontramos que comenzamos a ver que éramos muy iguales, pero muy iguales. A ver, como por ejemplo, te digo, acá en Colombia nosotros vivimos muy orgullosos de nuestra Cartagena de Indias. Porque es que es Cartagena de Indias, la heroica, la que defendió Blas de Lezo, bien, toda esa historia aquí está, aquí respiramos eso, o sea, la amamos. La arquitectura militar, bueno, los cañones, eso no lo sabemos. Y resulta que de pronto vamos a ver y encontramos una ciudad, pero, Dios mío, era gemela. No lo podíamos creer que hubiera otra ciudad igual a nuestra Cartagena. ¿Cómo así? Eso para nosotros fue un descubrimiento. Además vamos a ver, y también tenían cumbias. No, ¿cómo es posible que tengan cumbias? O sea, si somos únicos, siempre llevamos un montón de tiempo diciendo que somos únicos. Pues, ¿cómo te parece que San Francisco de Campeche en México es igualita a Cartagena de Indias? Pero igual. La arquitectura, la defensa. A raíz de eso, entonces, claro, nuestros niños aprendían, pero nosotros también. Se nos unieron familias mexicanas. ¿Por qué investigamos de San Francisco de Campeche? Porque en la virtualidad se nos unieron familias mexicanas y no queremos dejar a nadie por fuera. Entonces, vamos a investigar. Luego llegaron familias peruanas. Y cómo no, que encontramos Lima, la ciudad de los reyes, exquisita, bellísima, tan hermosa como Ciudad de México. Entonces, en este proceso nos hemos sorprendido. Ha sido magnífico. Y en nuestras búsquedas, que sí es emocionante saber de galeones, de la historia que nos une, de cómo fue la defensa de los virreinatos, tuvimos la inmensa dicha, en eso nos fuimos expandiendo, llegando. Entonces no solamente abrimos un círculo de conocimiento de historia, sino también uno de ciencias, uno de lenguaje, uno de aprender lengua, porque la lengua nos une. Y en esa expansión se nos unieron personas que saben muchísimo, muchísimo. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en la gratuidad, pero en esa gratuidad también llegaron personas que
entregan su conocimiento y son expertos, son personas que saben muchísimo. Entonces nos dimos cuenta de que tenemos otro inmenso valor y es la generosidad. Los hispanos somos generosos, somos alegres, somos generosos, estamos entregando, no nos sentimos siempre cómodos de que siempre tenga que mediar el dinero. Entonces yo te pago y entonces, no, es que es mucho más rico cuando podemos ser generosos. Y en ese recorrido fuimos incorporando y nos dimos cuenta de Argentina. Nos ha acompañado el historiador magnífico en su generosidad, vino y nos habló con nuestros niños, Patricio Lons, habló de las invasiones inglesas a principios del siglo XIX. No, eso fue, mejor dicho, fantástico. Eso, Conocimundo, nos dio la posibilidad también de conocer muchas personas de muchos países, desde España hasta Argentina y desde México. Bueno, nos falta Filipinas, pero es que es lo único que nos queda. Pero para saber que somos parecidos y que tenemos un conocimiento compartido y que podemos tener una red de conocimiento donde nuestros hijos se pueden acunar para tener acceso a conocimiento de calidad gratuitamente, porque además estamos pasando por una contracción económica muy grave aquí de manera local. Esto no es fácil, hay familias que sí se están viendo muy comprometidas. Entonces es una respuesta a eso, o sea, también poder hacerlo de calidad, gratis, alegre, divertido y con todo el mundo. Entonces, bueno, esas son unas líneas de Conocimundo. Estamos llenos de anécdotas. Sí, lo sé porque aparte me encanta todo lo que hacen, por supuesto que formo parte de Conocimundo. Me atrevería a hacer una invitación a quien nos esté viendo para que se conecten con esta red hispanohablante que es Conocimundo y que tiene tanto realmente, porque es esto que vos decís, no solo que han comprobado realmente todo lo que nos une y lo que podemos lograr juntos, sino que el acompañamiento que hacen desde todas las redes de Conocimundo es importantísimo realmente. Mabel, no sé si querés dejar algún último mensaje antes de que finalicemos la entrevista. Sí, yo quiero invitar a todos los papitos y a las personas que están responsables de la educación de sus hijos en este momento, ya sea que hayan tenido la educación en casa dentro de sus proyectos familiares o tengan una educación escolarizada. El aporte que nos hace conocer la cultura, nuestra historia y en especial la historia virreinal es la que nos une, porque tenemos una historia republicana que nos separa, que hace parte de nuestro patrimonio histórico y a veces los patrimonios son tristes. Sí, tenemos un patrimonio triste, efectivamente, tanta guerra y tanta cosa, sí. Pero previo a eso tenemos una historia feliz que nos une. Y necesitamos rescatarla porque precisamente es en esa unidad donde nuestros hijos van a habitar un mundo futuro y tienen que ser conscientes de eso. O sea, son sus cartas de juego. Está bien que si alguno no las quiere optar, pues bueno, pero ponérselas dentro de las posibilidades, no quitarlas, sino ponerlas. Si tú fuiste a la universidad y encontraste que eso era un valor en tu vida, dale a tu hijo esa oportunidad también. Si no la quiere tomar, bueno, no la tomó, no era su rumbo, pero no quitársela desde el comienzo, que nosotros no pensemos que el conocimiento únicamente es limitado o que se tiene que mover en dirección de una productividad y de un oficio lejos de lo académico, lejos de lo cultural, porque lo cultural nos engloba a todos, nos une a todos, nos ama a todos. O sea, uno ama la cultura, pues que la cultura también te ama. Entonces, es esa reciprocidad para que nuestros hijos tengan un mundo que pues es de ellos. Ya nosotros ya pues otra cosa. Estamos aquí felices, pero el de ellos es otro. Cierto, totalmente cierto. Y aparte, muy valioso esto de no quitarle oportunidades a nuestros hijos, a nuestras hijas, el realmente ofrecerles todas las oportunidades y que ellos tengan la posibilidad de elegir
con cuál se quedarán, con cuál descartarán, pero brindarle la oportunidad de elegir. Qué importante esto último que acabas de transmitir y que en relación a la cultura, a todas las puertas que nos abre realmente, ser conscientes de esto y bueno, y fomentarlo, no sé si fomentarlo, pero por lo menos presentarlo, como vos bien dijiste, presentarlo dentro de nuestro tablero, digamos, como padres, como educadores, darles la oportunidad a nuestros hijos e hijas de aprovechar este recurso que tienen realmente. Sí, realmente, mira, y no es difícil, tú solamente tienes que ir a tu historia familiar y comienzas a encontrarlo. Está en tu patrimonio, está en tus fotos, está en tu ciudad. Si tú ves tu patrimonio hispano en tu ciudad y también lo tienes en Argentina, lo tienes en México, lo tienes en todas partes. Entonces, es ir a lo tuyo, que ahí te encuentras con los demás. Bárbaro. Mabel, de vuelta, agradecerte muchísimo por toda esta charla, por presentarnos todo este mundo que a veces uno no es consciente. Y vamos a dejar en el encabezado de este video todas las redes sociales, tanto tuyas de Conocimundo y bueno, las que quieras indicar, como para que la gente pueda conectar con ustedes. Y bueno, nos vamos a ver entonces en la próxima exposición. Listo, perfecto. Elida, mil gracias. Un abrazo y un beso fuerte.